Hola a todos de nuevo. En este video vamos a explicar cómo sumar y restar fracciones. Recuerda que hay dos tipos de fracciones: fracciones con el mismo denominador o fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas o que tienen diferente denominador. Vamos a empezar con la primera de ellas, fracciones homogéneas. ¿Qué tienes que hacer para sumar y o restar fracciones homogéneas? Lo único que tienes que hacer es dejar el mismo denominador y operar los numeradores. Aquí tenemos tres ejemplos. El primero de ellos es una suma, 5 tercios más 7 tercios. Al ser fracciones homogéneas, dejas el mismo denominador, en este caso el 3, y simplemente sumas los numeradores. 5 más 7 es igual a 12. Simplificando, 12 tercios nos da un total de 4. El siguiente ejemplo es una resta, exactamente lo mismo. Al ser una fracción homogénea, dejas el mismo denominador, que en este caso es un 8, y restas los numeradores. 3 menos 2 es 1, y por lo tanto la respuesta es 1/8. En el tercer ejemplo he mezclado suma y resta para que veas que es exactamente lo mismo. Dejas el mismo denominador y operas, cuando sea una suma, pues sumas los numeradores, en este caso 3 más 2 es 5, a ese 5 le restas menos 8, por lo tanto el resultado final es menos 3 séptimos. En este siguiente caso tenemos las fracciones heterogéneas o que tienen diferente denominador. Vamos a resolver este ejercicio que presenta esta característica. Los denominadores son 7, 5 y 3. Lo primero que debes hacer para operar con fracciones heterogéneas es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En caso de que sean números primos, simplemente multiplicas. En el caso de nuestro ejercicio, tenemos como denominadores al 7, al 5 y al 3, que son números primos, por lo tanto, simplemente para obtener el mínimo común múltiplo tengo que multiplicarlos y me da como resultado 105. Si hay una mezcla entre números primos y no primos, o simplemente todos son no primos, sí tienes que hacer el típico procedimiento para hallar el mínimo común múltiplo, que lo haremos más adelante en un siguiente ejercicio. Una vez hemos obtenido el mínimo común múltiplo en el paso anterior, que en el caso del ejercicio es 105, ahora lo que tenemos que hacer es dividir ese mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores, empezando por el primero de ellos, que en este caso es el 7. Entonces, 105 entre 7 te da como resultado 15, y ese 15, ese resultado de dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador, lo multiplicas por su respectivo numerador. 15 por 3 es 45. Por lo tanto, el primer elemento va a ser 45 entre 105. El mismo paso que hicimos en la fracción anterior lo tenemos que hacer con las fracciones restantes. Entonces, primero dividimos 105 entre 5, que es el siguiente denominador. 105 entre 5 nos da 21, y ese resultado, ese 21, lo multiplicamos por 4 porque es el numerador correspondiente de esa fracción. 21 por 4 es 84 y es el resultado que ponemos. Date cuenta que al ser una suma, pues también ponemos aquí una suma entre los dos resultados, el anterior obtenido de la primera fracción y este segundo. Por último nos queda dividir 105 entre 3, que nos da 35, y ese 35 lo vamos a multiplicar por 2, que nos da 70. Aquí otra vez, recuerda que es una resta y por lo tanto tenemos que poner signo negativo. Ya hemos completado este procedimiento en cada una de las tres fracciones. Ahora hemos llegado al último paso. El denominador va a ser el mínimo común múltiplo que has obtenido en el primer paso, o sea 105, y el numerador va a ser el resultado de operar los elementos que hemos obtenido en los anteriores pasos. Sumar 45 más 84 y restarle 70, para un total de 59 entre 105. Este es el resultado de la operación. En este caso no se puede simplificar más
la fracción, así que la dejamos tal cual. Por último, vamos a hacer un ejercicio con fracciones heterogéneas cuyos denominadores no tienen números primos. Este mismo procedimiento lo tienes que realizar cuando haya una mezcla entre números primos y no primos. Entonces, tenemos como ejemplo la suma de 1/8 más 1/12. Lo primero que debemos hacer siempre, ya sabes que es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, al ser números no primos, no se pueden simplemente multiplicar y ya está, sino que tienes que hacer el procedimiento típico que ya conocerás para hallar el mínimo común múltiplo, que es descomponer cada uno de los números en factores primos, en números primos. En este caso, por ejemplo, el 8 lo he descompuesto en 2 elevado a 3. El 12 se ha descompuesto en 3 por 2 elevado a 2. Y ahora, una vez descompuestos en números primos, tengo que escoger los elementos tanto comunes como no comunes, es decir, los números primos que son comunes a ambos elementos. En este caso está muy claro que común es el 2, porque aparece en las dos descomposiciones. De estos elementos comunes no puedo escogerlos a los dos para obtener el mínimo común múltiplo. La regla me dice que tengo que escoger aquel número común que tenga el mayor exponente. En este caso, el 2 con mayor exponente es 2 elevado a 3 y por lo tanto me quedo con ese para hallar el mínimo común múltiplo. También tengo que utilizar los elementos no comunes, es decir, aquellos números primos que no coincidan en la descomposición. En este caso, lógicamente, el 3 es el elemento no común. ¿Por qué? Pues porque aparece en la descomposición del 12, pero no aparece en la descomposición del 8. Todos los elementos no comunes tienen que contar a la hora de obtener el mínimo común múltiplo. Así que, una vez he hecho esto, simplemente multiplico los dos factores que he obtenido, o sea, 2 elevado a 3 por 3, que me da un total de 24. Entonces, 24 es el mínimo común múltiplo que tengo que utilizar para operar estas fracciones. Quisiera comentar que hay otra forma un poco más rápida, un poco más ágil de hallar el mínimo común múltiplo, que es la que yo suelo utilizar cuando tengo que hacer este tipo de operaciones, y es simplemente descomponerlos de forma simultánea. Entonces, así simplemente no tengo que pensar en la regla que me dice que tengo que escoger los elementos comunes, los que tengan mayor exponente, sino que simplemente opero el resultado de esta descomposición conjunta y, como ves, obtengo el mismo resultado que el anterior, que es 24. Entonces, cada quien puede escoger uno de los dos procedimientos, el que le parezca más rápido, el que le parezca más entendible. Una vez hemos obtenido el mínimo común múltiplo en el apartado anterior, ahora lo único que nos queda es seguir los mismos pasos que en el anterior procedimiento. Es decir, vamos a dividir el mínimo común múltiplo, 24, entre cada uno de los dos denominadores y ese resultado se multiplica por su respectivo numerador. Entonces, 24 entre 8 nos da 3. Al multiplicarlo por 1 nos da 3, que es el resultado que tenemos aquí. Y luego, otra vez, 24 entre 12, que nos da 2. Lo multiplicamos por 1, que nos da 2 de nuevo. Como último paso, para terminar el ejercicio, simplemente ya sabes que dejamos el mismo denominador, o sea, 24, y sumamos los numeradores obtenidos. 3 más 2, 5. El resultado de esta operación es 5 entre 24. Have you ever felt? Are you listening? Damn.